Hay cierto momento en la vida de toda persona que nos sentimos insuficientes, no solo físicamente, sino también mentalmente. A medida de que vamos creciendo, experimentamos nuevas cosas. Por ejemplo, lo que a tus 15 años te parecería algo por lo cual deprimirte, a tus 20 lo mirarás como cualquier cosa. Y sucede lo mismo con las personas entre 30 y 40 años, un ciclo que continúa mientras más edad y más experiencia vayamos adquiriendo. Pero hay una etapa de nuestra vida, en esos mismos problemas e incertidumbres que nos atacan de una forma tan potente que muchas personas se han quebrado por esto, algo que directamente no nos enseñan en ninguna escuela o en tu universidad. Constantemente nos preparan para que nos idealicemos en un futuro en el que podamos obtener el trabajo de nuestros sueños, o incluso algunos que ni siquiera trabajan de lo que estudiaron en la universidad. Y de hecho, tal vez muchas personas que me estén escuchando ahora se sentirán bastante identificadas con esto. Pero hay algo mucho peor que esto. Y es que nosotros como adultos, ¿cómo llegamos a afrontar algo para lo que no nos prepararon? El desempleo. El cual puede venir de varias formas, donde la más común puede ser la creciente competencia en el mercado laboral. La película En búsqueda de la felicidad nos plantea algo casi similar, pero llevado al extremo. Esta nos pone en la piel de Chris Gardner, una persona que debido a complicaciones con su empleo de vendedor y diferentes factores que atacaron a su vida, se encontraba en una situación de extrema pobreza, con deudas, sin hogar, una esposa que le abandonó y convirtiéndose en padre soltero, criando a su hijo Christopher a como podía. La película se basa prácticamente en un hecho que pasó en verdad, la vida e historia de Chris Gardner, un empresario y motivador estadounidense, que muestra la lucha y superación del personaje ante la adversidad, sus problemas financieros y personales que se le presentan en su vida, hasta lograr alcanzar ese éxito y esa felicidad de la que el personaje tanto anhela. La película inicia mostrándonos a Chris, un personaje que ya de por sí vemos un poco afectado y un tanto presionado por su trabajo de vendedor, ya que hace varios años antes había invertido todo su dinero en un negocio que parecería dar muy poco fruto, hasta tal punto que su esposa tenía que hacer doble turno en su trabajo y ni aún así les alcanzaba para mantener el alquiler del piso. Ya debían algunos meses y el auto de Chris fue embargado debido a diversas multas que nunca pagó. Aunque pareciera que la vida de Chris ya va bastante mal para este punto, él todavía tiene un objetivo claro, su hijo Christopher. Y es que según palabras del mismo Chris, cuando él era un niño, jamás conoció a su padre. Fue una persona que directamente estuvo ausente de la vida de Chris hasta sus 28 años, hecho el cual le llevó a que Chris se jurara que jamás sería como su padre, así estando en la vida de su hijo todo el tiempo para que no pase por lo mismo que tuvo que sufrir Chris a su edad. Se podría decir que Christopher actúa como una especie de motor para Chris, y es que por su hijo es que Chris intenta superarse para darle una mejor vida a Su hijo es lo que lo motiva ante las adversidades que afronta a lo largo de su vida. De hecho, llegado un punto en el que Chris no lograba vender nada hace meses, su esposa le abandona llevándose a su hijo con él, hecho el cual vemos es un duro golpe para Chris, no solo por el abandono, sino también por la separación de su hijo que tuvo que vivir. Aunque al final logra volver con su hijo, la que fue su esposa le dice que se irá para Nueva York y que quiere llevarse a Christopher con ella, petición la cual Chris no acepta, ya que como sabemos a no le gustaría que su hijo creciera sin una figura paterna, a lo cual ella al escuchar que Chris había sido aceptado en una capacitación para otro trabajo donde ganaría un sueldo fijo y más de lo que ganaba con sus ventas, decide aceptar dejarle su hijo a Chris e irse. Al día siguiente de este hecho podemos ver cómo Chris, tras unas palabras malintencionadas que le dijo a su hijo, le soltó una frase que caracteriza prácticamente a la perfección el mensaje que nos intenta dar esta historia. Y es que Chris le dice a su hijo que jamás permitiera que le dijeran que no puede hacer algo en la vida, ya que si alguien tiene un sueño, ambición o interés por superarse en esta vida, tiene que seguirlo sin importar el qué o lo que digan de ti. Un sentimiento y una forma de ver la vida de una persona que directamente ha sufrido desde pequeño en su vida. Una persona que a pesar de todos los problemas jamás se dio por vencido,
Y es que la deuda de Chris escaló tanto que no pudo seguir pagando el piso donde este vivía, hecho el cual le llevó a mudarse a un lugar más pequeño solo para él y su hijo. Aunque tras unos meses de ambos haber estado en cierta estabilidad económica, la vida vuelve a botar a Chris, esta vez dejándole sin ningún peso en su cuenta bancaria. Y es que a este se le habían ido acumulando varios impuestos que nunca había pagado, lo cual llevó a que el gobierno le quitara absolutamente todo lo que tenía en su cuenta bancaria. Ya sin poder pagar el piso y con solo $23 en el bolsillo, Chris había llegado a su quiebra económica definitiva. A tal punto que él junto a su hijo Christopher se miran obligados a dormir en el baño de una estación de trenes. Con un Chris que de tantas cosas que le habían sucedido en su vida, vemos por primera vez su verdadero dolor. Y sí, hasta cierto punto Chris llegó a descender hasta un momento que tal vez ninguno de nosotros hubiéramos sabido qué hacer ante tal situación. Quebrado y en la calle, Chris aún tras todo esto no pierde sus esperanzas. Este logra conseguir un poco de dinero donando algo de sangre para darle de comer a su hijo y comprarse una válvula que le serviría para componer uno de los artefactos que este vendía para así sacar algo más de dinero. Después de todos estos sucesos que pasaron en la vida de Chris, este seguía en sus prácticas por el tan ansiado empleo que ni siquiera sabía si al final se lo darían. Y viviendo en la calle, este empezó a dormir en un asilo para personas sin hogar, donde estuvo llegando a dormir por varias noches, días en los cuales este terminaba sus prácticas antes para lograr alcanzar un lugar donde quedarse a dormir. La situación de Chris para este punto era precaria. Este se sentía frustrado y presionado por todo lo que le estaba pasando, aunque este se seguía sintiendo agradecido a la vez con Dios, ya que este comenzó a asistir a la iglesia donde lloraba y a su vez se sentía agradecido por estar con su hijo e intentar seguir adelante tras todo lo sucedido. Había llegado un día importante a la vida de Chris. En este momento era cuando se decidiría si este quedaba en la empresa o no, ya que se le haría una prueba a los 20 participantes donde solo uno aprobaría. Chris es el segundo en entregar la prueba. Tras haber estudiado y esforzarse por varios meses, un amigo de Chris le dice que sin importar lo que pase en el examen, le agradecía el tiempo y dedicación que éste le había puesto a la empresa, ya que por 6 meses no se le dio ni una paga, contando con que tampoco tenía seguro si el puesto iba a ser suyo. El día de la selección había llegado, donde llaman a Chris para hablar con él. En un lugar que Chris ya se podría esperar cualquier cosa frente a los ejecutivos de la empresa. Estos se pararon y le dieron la mano dándole la bienvenida a la empresa y asegurándole su puesto de trabajo. La felicidad combinado con tristeza y lágrimas por tan buena noticia invadieron a Chris. Por fin algo le salía bien en su vida. Por fin sentía que los frutos de su esfuerzo funcionaban. Y con una escena final de él junto a su hijo, dando a entender que desde aquel momento sus problemas financieros fueron lo de menos para preocuparse, dando fin a esta película. En la vida del verdadero Chris, luego de estos sucesos se sabe que este sacó un libro donde después de todo el infierno que llegó a pasar, este logró levantarse económicamente, a tal punto de volverse una persona multimillonaria, creando su propia empresa y vendiendo una parte de esta en un trato multimillonario. Creo que el mensaje tras esta película ya lo había dicho antes, aunque esta nos enseña de una manera bastante extrema lo que puede ser para una persona una dificultad económica a tal punto de llegar a vivir en las calles. También nos da ese mensaje de autosuperación y confianza que podríamos implementar en nuestras vidas, hecho el cual su mismo escritor, el propio Chris, transmite en su libro y sus conferencias por diferentes partes del mundo. La perseverancia, la determinación y la importancia de seguir luchando a pesar de las circunstancias adversas. La historia de Chris Gardner ha inspirado a muchas personas en todo el mundo y se ha convertido en un ejemplo de superación personal y búsqueda de la felicidad a pesar de los obstáculos que afrontemos en el camino. Si te ha gustado este pequeño análisis, no olvides suscribirte a mi canal donde subo análisis de cine, anime y videojuegos.
Ya sin más que decir, gente, yo aquí me despido, nos veremos hasta la próxima y chao.